Hola canal, mi nombre es Raúl y esta es mi historia. Soy trailero desde hace más de 20 años, nacido en Sabinas, Coahuila. Me he recorrido cada tramo del norte, carreteras rectas, planas y traicioneras. Pero ninguna noche se me ha quedado tan grabada como aquella en la que vi una luz que, literalmente, me salvó la vida. Era una madrugada fría de febrero. Llevaba una cama baja con láminas de acero rumbo a Monterrey. Salí del patio alrededor de las 11 de la noche, el viento venía con polvo y el cielo, despejado, parecía inmóvil. En la radio del tráiler sonaba una estación de banda que apenas se alcanzaba a escuchar entre la estática. La apagué para concentrarme en el camino. Cuando uno va solo, el silencio se convierte en compañía. Al pasar por Cloete empecé a notar un olor extraño. Era ese aroma agrio del carbón húmedo. No había llovido en días, así que me pareció raro. Abrí un poco la ventana y el aire entró helado, como si de pronto hubiera bajado la temperatura. Revisé relojes, aceite, presión, todo normal. Cerré la ventana, pero el olor seguía colándose, más fuerte, mezclado con algo metálico, como óxido. A unos metros del siguiente señalamiento, ese letrero viejo que marca la brecha hacia una mina abandonada, noté algo en el espejo derecho, una luz amarilla que parecía brincar entre los arbustos. Creí que era un carro atrás con las luces fundidas, pero la luz estaba demasiado baja, como si alguien caminara con una lámpara en la cabeza. La observé varios segundos, y cuando me convencí de que no era un reflejo, se me erizó la piel. No había ni una casa cerca, ni ranchos iluminados, nada. Pura oscuridad. Bajé la velocidad. La luz seguía a mi ritmo, pegada al costado del remolque. Intenté ignorarla, pero el olor a carbón se volvió tan penetrante que empecé a sentirlo en la garganta. Entonces, algo pasó que me heló la sangre, en el vidrio del copiloto se formó una mancha de vaho, como si alguien respirara justo del otro lado. Alcancé a ver 2 dedos marcados desde adentro, arrastrándose lentamente hacia abajo. Me aparté del volante un segundo, asustado, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se iba a salir. Cerré de golpe la ventana, pero la marca de los dedos siguió ahí, como una huella de algo que no estaba. Seguí avanzando despacio. La carretera empezó a ponerse más oscura, mis faros parecían perder fuerza. Noté que más adelante el asfalto tenía una franja sin brillo, una zona que no reflejaba la luz. Pensé que era aceite o agua, pero el cielo llevaba semanas sin lluvia. Entonces la luz amarilla reapareció, justo frente a mí, como si alguien caminara sobre la carretera. A medida que me acercaba, distinguí la figura de un hombre, llevaba casco de minero, un overol gris y botas pesadas. La lámpara en su casco brillaba con un tono anaranjado antiguo, parpadeando. Caminaba en línea recta, frente a mí, como guiándome. Levantó la mano y me indicó que bajara la velocidad. No supe por qué le obedecí, pero algo en su forma de moverse me dio más miedo que curiosidad. Reduje a motor. Cuando mis faros alcanzaron el tramo opaco, entendí por qué. Frente a mí, a unos metros, había un enorme socavón que cruzaba los 2 carriles. El asfalto se había hundido, dejando un hueco negro y profundo. Si no fuera por esa luz, me habría ido directo al vacío con todo y carga. Detuve el tráiler al borde, con las llantas delanteras a menos de 3 metros del abismo. Me quedé inmóvil unos segundos, mirando el boquete. Luego volteé hacia donde estaba el hombre del casco, pero ya no había nadie. Solo un olor fuerte a humedad y polvo de carbón. Respiré hondo, saqué las torres reflectantes y bajé con la lámpara de mano. La noche estaba tan callada que el eco de mis pasos retumbaba. Me acerqué al borde y apunté la luz. El hueco tenía forma ovalada y se hundía varios metros hasta una galería subterránea con vigas podridas. Era una mina vieja. No había duda. Marqué a emergencias. Di las coordenadas aproximadas y me pidieron que no dejara pasar a nadie. Mientras esperaba, vi un par de luces acercarse a lo lejos. Un autobús venía directo, sin frenar. Agité los brazos, moví la lámpara y al final el chofer alcanzó a clavar el freno a unos metros del hoyo. Se bajó pálido, con la respiración entrecortada. Algunos pasajeros se asomaron a ver qué pasaba, pero los alejamos. Poco después llegaron patrullas y una camioneta de protección civil.
Los rescatistas iluminaron el hueco y confirmaron que se trataba de una antigua mina colapsada. Uno de ellos, un señor mayor con casco blanco, se me acercó y me preguntó quién me había avisado del peligro. Le conté lo del hombre con la lámpara. Se miraron entre sí, sin reírse. No es la primera vez que lo mencionan, dijo uno. Desde hace años algunos choferes dicen ver una luz así cuando algo anda mal en la carretera. Yo no supe qué responder. Sentí el cuerpo vacío, como si hubiera dejado parte de mí ahí. Mientras trabajaban, uno de los rescatistas señaló algo con su linterna. En la pared del socavón había un casco antiguo incrustado entre la tierra, con una lámpara igualita a la que yo había visto. Cuando amaneció, desviaron el tráfico y nos guiaron por una brecha lateral. Antes de irme, me detuve un momento y juraría que vi, del otro lado de la cinta amarilla, un pequeño resplandor amarillo entre el polvo. Pero cuando parpadeé, ya no estaba. Llegué a Monterrey con el sol encima, descargué la mercancía y pasé a tomar café al puesto del parque industrial. No podía sacarme de la cabeza lo que había visto. Le llamé a un amigo trailero de Nueva Rosita, un tipo mayor que conoce todas esas historias del carbón. Le conté lo ocurrido. Guardó silencio unos segundos y luego me dijo: «Eso que viste tiene nombre, Raúl. Dicen que es uno de los mineros del pozo de Don Eliseo, el que explotó en el 59. Mi abuelo trabajó ahí. Juraban que ningún minero quedaría sin avisar cuando la tierra empezara a tronar». Colgué con un nudo en la garganta. En lugar de irme a dormir, tomé el desvío y fui hasta San Juan de Sabinas. En un comedor viejo junto a la carretera, una construcción de lámina roja con letras pintadas a mano, pedí un café. Dentro, las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas de mineros. Una señora mayor, cabello blanco recogido, se me acercó y me preguntó: «¿Viene de la carretera? ¿A poco usted también vio la lámpara?». Le conté lo que había pasado. Me escuchó con calma, sin sorpresa. Luego señaló una foto enmarcada en el centro de la pared. En ella, un hombre con casco y lámpara sonreía apenas, cubierto de polvo. «Ese era mi abuelo, don Eliseo», dijo. «Murió en una explosión allá por el 59. Desde entonces, dicen que su luz aparece cada vez que la tierra se abre. Ya ha salvado a varios choferes». Me quedé mudo. Era el mismo rostro que había visto en la carretera. Le dejé sobre la mesa el rosario que mi madre me había dado. La mujer lo tomó entre las manos, pero luego me lo devolvió. «Guárdelo. Él ya sabe cómo llegar a donde lo necesite». Salí del comedor con la sensación de que no había ido por casualidad. Esa tarde, antes de regresar, me detuve donde había ocurrido todo. Los conos y la cinta seguían ahí, pero los rescatistas ya habían rellenado el hueco. Del lado del monte, dejé una batería de repuesto envuelta con un listón rojo. «Por si hace falta», murmuré. Encendí el tráiler. En la radio, que llevaba muda todo el día, empezó a sonar una vieja canción norteña, distorsionada por la interferencia. Hablaba de hombres que bajan a la tierra y regresan convertidos en sombra. Se me hizo un nudo en la garganta. Semanas después, Protección Civil confirmó que bajo ese tramo corrían túneles antiguos de una mina ciega. Las lluvias habían debilitado las paredes y el peso de los camiones terminó por colapsar la superficie. En el informe mencionaban que un operador logró detenerse gracias a una advertencia visual no identificada. Los compañeros traileros se enteraron. Algunos hicieron bromas, otros contaron historias similares. Uno dijo que, años atrás, también había olido carbón mojado justo antes de un derrumbe. Nadie lo creyó entonces. Yo ya no discuto. Cada vez que cruzo por ese tramo, bajo la velocidad y enciendo las luces altas. Si el aire cambia o el olor a humedad se hace presente, reviso los espejos buscando esa luz amarilla. No me da miedo. Me da respeto. Entendí que no se trató de un fantasma cualquiera. Era un hombre haciendo lo que siempre hizo, proteger a los suyos. La carretera pasa sobre su tumba, sobre el lugar donde perdió la vida. Quizás su espíritu nunca salió del todo de ahí. Quizás sigue patrullando la ruta, encendiendo su lámpara cada vez que la tierra amenaza con tragarse a otro. Esa noche me salvó.
Si no hubiera obedecido su señal, mi tráiler y yo estaríamos bajo toneladas de tierra. Y cuando pienso en eso, me queda claro que el miedo más grande no es ver lo que no entendemos, sino ignorarlo cuando intenta advertirnos. Hola canal, mi nombre es Adrián y esta es mi historia. Soy trailero desde hace más de 15 años y he cruzado todo el norte de México, pero la ruta que va de Monterrey a Reynosa siempre me ha dado mala espina. No por la inseguridad, sino por algo que no se puede explicar con palabras. Una noche de agosto, con calor pegajoso y un cielo sin estrellas, confirmé por qué muchos choferes evitan pasar por ahí después de medianoche. Esa noche transportaba cemento. Salí de Apodaca poco antes de las 11 y planeaba llegar a Reynosa al amanecer. La carretera estaba vacía, solo el ruido del motor y el zumbido del viento entrando por las rendijas. Puse un termo de café en el portavasos y encendí el aire para espantar el sopor. Todo iba normal hasta que crucé el kilómetro 72, cerca del entronque a China, Nuevo León. Ahí empezó. Primero escuché algo extraño en la radio. No era música ni estática, era una voz lejana, como de alguien hablando por un radio viejo. Subí el volumen. Entre los ruidos se alcanzaba a distinguir una frase que se repetía. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Pensé que era interferencia de una frecuencia de banda civil. La apagué. Pero la voz siguió, esta vez no en la radio, sino adentro de la cabina, apenas un susurro detrás de mi asiento. Me quedé helado. Giré la cabeza, y aunque no vi a nadie, juro que escuché una respiración lenta, profunda, justo detrás de mí. Me estacioné en el acotamiento. Dejé las intermitentes puestas y bajé a revisar. Nada. Ni una patrulla, ni luces, ni autos. Solo el viento caliente golpeando la lámina del tráiler. Regresé a la cabina tratando de convencerme de que estaba cansado. Avancé otros 10 kilómetros. El reloj del tablero marcaba la 1 de la mañana cuando vi a una mujer caminando a la orilla de la carretera. Llevaba un vestido claro que apenas se movía con el aire. Caminaba descalza, con el cabello suelto cubriéndole la cara. Reduje la velocidad y bajé un poco el vidrio. ¿Todo bien, señora?, grité, pero no respondió. Pasé a su lado despacio. En el retrovisor, vi que se detenía y giraba hacia mí. Me quedé paralizado. Tenía la cara cubierta de tierra y los ojos abiertos como si no parpadeara. Lejos de alejarse, comenzó a caminar detrás del tráiler, siguiendo mis luces traseras. Aceleré. Cuando el velocímetro marcó 80, la perdí de vista. Suspiré, intentando convencerme de que fue una ilusión. Pero el espejo lateral derecho reflejaba algo imposible, la figura seguía allí, caminando a mi ritmo, sujeta a la parte trasera del remolque. El vestido ondeaba, pero sus pies no tocaban el suelo. El miedo me hizo sudar. Agarré el volante con fuerza. Intenté mirar de nuevo, y la figura se desvaneció, dejando solo una estela de polvo. Pensé en orillarme, pero algo en mí decía que no debía detenerme. Seguí conduciendo hasta llegar al puente de los Ramones. En ese punto, el olor cambió, un aroma agrio, como lodo mezclado con sangre vieja, empezó a llenar la cabina. Encendí el aire acondicionado para disimularlo, pero no sirvió. Venía de adentro, de algún lugar cercano a mí. Y entonces la escuché. Una voz femenina, suave, casi un murmullo, dijo: «No me dejes aquí». Sentí la piel helarse. Busqué con la mirada, pero no había nadie. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca, como desde el asiento del copiloto. «Por favor, no me dejes otra vez». Giré bruscamente y vi algo que me hizo pisar el freno con toda mi fuerza. Sentada junto a mí, estaba la misma mujer del camino. Tenía el vestido manchado, la piel gris y los labios partidos. Me miraba sin parpadear. El tráiler se detuvo en seco. Cerré los ojos, respiré profundo y, cuando los abrí, el asiento estaba vacío. Me bajé temblando, con la linterna en mano. Caminé alrededor del camión. No había nadie, pero el polvo del camino mostraba huellas húmedas de pies descalzos que rodeaban la cabina y se perdían hacia la oscuridad del monte. Me subí de nuevo y encendí el motor.
Quería salir de ahí cuanto antes. Pero cuando miré al retrovisor, la vi otra vez, más atrás, parada en medio del carril, iluminada solo por las luces rojas del tráiler. Esta vez no caminaba, solo levantó la mano derecha y señaló hacia adelante. Tragué saliva y arranqué. Conduje sin mirar atrás durante casi una hora. Pero al llegar al kilómetro 95, vi que la carretera estaba bloqueada por un tráiler volcado. Un grupo de rescatistas trabajaba con reflectores. Un policía me indicó que me detuviera. Bajé del camión y uno de ellos me dijo: «Casi cae aquí, jefe». Otro camión se vino directo porque el asfalto cedió. Si usted venía detrás, se salvó de milagro. El suelo había colapsado por una corriente subterránea. El camión accidentado había caído a un canal profundo. El conductor murió atrapado. Mientras hablaban, noté algo que me heló la sangre. Una de las paramédicas cargaba una bolsa con pertenencias encontradas en la zona del accidente. En su mano llevaba un pedazo de tela blanca, empapada y cubierta de tierra. Era idéntica al vestido de la mujer que había visto. ¿De quién es eso?, pregunté. De la pasajera que se encontraron con el conductor, respondió uno de los rescatistas. Dicen que era su esposa. Venían juntos, pero ella desapareció en el impacto. El cuerpo nunca se halló. No dije nada. Pero supe entonces lo que había pasado. Esa mujer no era una aparición cualquiera. Era el eco de alguien que murió ahí, repitiendo la misma ruta, pidiendo no ser dejada atrás. Los rescatistas me desviaron por una brecha hacia General Bravo. Mientras avanzaba, el olor a tierra húmeda desapareció. Me sentía exhausto, con la mente revuelta, pero más en paz. Horas después, ya con el amanecer pintando el cielo de naranja, llegué a Reynosa. En el patio de descarga, un operador mayor me preguntó si había tomado el tramo de los Ramones. Le conté lo ocurrido, sin entrar en detalles. Él suspiró y dijo: «A ti también te tocó, ¿verdad? Esa mujer se aparece a los que pasan cuando hay peligro. Desde que su camión se volcó, dicen que se manifiesta para que otros frenen antes del kilómetro 95. No supe qué responder. Me quedé mirando el suelo, recordando su mirada. Esa noche, de regreso, me detuve en un pequeño altar improvisado a la orilla del camino, cerca del punto del accidente. Había veladoras, flores marchitas y una foto plastificada de una mujer joven. Era ella. Su nombre estaba escrito en marcador deslavado: Luz María Gómez, 1989-2019. Encendí una veladora y le dejé el rosario que siempre llevaba colgado del espejo. Cuando la flama se encendió, un viento repentino barrió el polvo y me pareció escuchar, muy bajito, la misma voz: «Gracias». Desde entonces, no he vuelto a pasar por esa carretera sin dejarle algo. Una flor, una batería, un rezo. Lo que sea. Porque si esa noche ella no me hubiera detenido, ahora yo sería parte de esa lista de choferes que no regresan. Y sé que su espíritu sigue ahí, no para asustar, sino para avisar. Para que nadie más repita su destino. Esa fue mi revelación: el miedo no siempre viene a destruirte, a veces llega para salvarte. Hola canal, mi nombre es Héctor y esta es mi historia. Soy de Monclova y casi toda mi chamba ha sido mover pipa por el norte, diésel para minas, gasolina para estaciones pequeñas, a veces turbocina para pistas privadas. Cuando llevas líquido inflamable aprendes a leer el aire como quien lee un semáforo: olor, presión, temperatura, hasta la forma en que silba el viento entre los cerros te dice cosas. Aún así, aquella madrugada en la carretera libre Monterrey-Saltillo me enseñó que hay señales que no están en los manuales. Salí del patio en Escobedo poco después de las 10 de la noche con la cisterna llena. El despacho me pidió entregar en una estación sobre el Boulevard Fundadores antes del amanecer. Tomé la libre porque la cuota estaba en mantenimiento nocturno. No me gusta ese tramo cuando cae la neblina de la Sierra de Arteaga, pero llevaba buen tiempo y el termómetro marcaba un frío razonable. El camión respondió parejo, la aguja de presión en su sitio, la válvula de alivio muda, y yo con un termo de café que olía a casa. La primera hora fue tranquila, luces de colonia perdiéndose,
tramos de matorral donde el cielo se abre y parece que el camino va subido a un lomo de ballena. Pasando el entronque a García, el aire cambió. No fue solo el frío. Fue un aliento agrio, metálico, como cuando destapas una línea vieja de combustible y el olor viejo se mezcla con humedad. Bajé un poco el vidrio para verificar si era mi propia carga, nada. Las pipas selladas bien, manómetros correctos. Cerré y seguí. A la altura de un señalamiento opaco, uno de esos verdes, comido por el sol, empecé a oír un murmullo en la banda civil. Siempre llevo el radio en el canal de los operadores, por si hay retenes o accidentes. Esa noche, la estática dio paso a una voz ronca, como pegada a un micrófono barato: cierra, cierra, cierra válvula. Pensé que era alguien jugando o un aviso de patio mal metido a la frecuencia. Le bajé. Pero la frase regresó, más clara: cierra la de alivio. Me tensé. La de alivio es la que evita que el tanque se presurice de más y el líquido se calienta. Miré el tablero, todo normal. Apreté el volante y me acomodé para la subida. La carretera se fue estrechando entre paredones. La neblina apareció a tiras, como tela colgando, y las luces altas rebotaban en ella dejando sombras que no encajaban con nada. En eso, el olor cambió de nuevo. Ya no era agrio. Era sulfuro con algo que pica en la nariz, como si un encendedor se hubiera abierto dentro de la cabina. Ese olor no venía de mi pipa, era otra cosa. Bajé a motor. A la derecha, el matorral se interrumpía por una brecha cerrada con un portón oxidado. Del otro lado, más arriba, se miraba una línea de tubos viejos, restos de ductería que cruzaba la ladera y se perdía en un talud. En mitad de la neblina, una luz ámbar empezó a moverse cuesta abajo. No era faro de coche porque iba demasiado baja, rebotaba como una linterna atada a un pecho. Me dije que podía ser un velador, pero ¿qué velador camina a esas horas en una brecha cerrada sin camioneta? La luz cruzó la reja sin abrirla, o esa impresión me dio, y se vino hacia el acotamiento, justo a mi lado. La pipa vibró con la pendiente. Mis espejos mostraron únicamente mi propia estela de humedad y el reflejo de esa luz correteando junto al tanque. La voz en la radio volvió, ahora encima de mí, como si hablara desde el respaldo: cierra, cierra ya. No era orden ni súplica. Era una instrucción de alguien que ha repetido ese acto toda su vida. Tragué saliva. Extendí la mano hacia las llaves de paso del sistema externo, las que controlan el flujo durante la descarga, y las verifiqué a ciegas, cerradas. La de alivio, por norma, va con sello, el sello estaba intacto. Entonces, ¿qué diablos me pedían que cerrara? En el siguiente recodo vi el origen: a unos 100 metros, la neblina se iluminaba desde abajo, como si alguien hubiera puesto un brasero enorme del lado del barranco. Pero no era fuego abierto. Era una cúpula de luz lechosa que respiraba. Frené suave. Una señal de piso, vieja, casi borrada, decía alto bomberos. Ahí no hay estación, ni caseta. Con todo, el cuerpo me pidió detenerme. Puse intermitentes, jalé freno, y me quedé escuchando el motor descansar. El olor a gas se multiplicó. No era mi carga, lo supe por instinto, ese olor venía del monte, de abajo de la terracería. La luz ámbar del costado se detuvo frente a la válvula de emergencia del tanque. La que sirve para cortar el flujo general en caso de accidente, y se quedó fija, apuntando justo al candado. Vi la sombra de un casco, el contorno de un cuerpo con chaquetón grueso, como de bombero, empapado por la neblina. No se veía rostro, solo el brillo opaco de la mica del casco. Bajé. El aire estaba helado y quemaba la garganta. Mi lámpara de mano se sintió inútil al lado de esa luz ámbar que no parecía tener fuente. Me acerqué a la válvula. La palanca de corte general estaba en posición abierta porque, por costumbre, la manejo así antes de entrar a patio de descarga, pero no en carretera. Eso lo vi como si fuera la primera vez en mi vida, un error tonto. Sudor frío. La mano me tembló. La luz ámbar vibró apenas. Bajé la palanca y cerré. En ese instante, algo allá abajo tronó, no como explosión grande, sino como el colapso de una tapa. El aire dejó de picanear. La neblina se replegó un poco. La figura del casco se movió.
La vi rodear la pipa y plantarse del lado del copiloto, apuntando con la luz hacia el monte, al borde del acotamiento. Caminar hacia allá fue como pisar un suelo de vidrio. La terracería tenía grietas finas y, más abajo, se escuchaba el murmullo denso de un flujo. Alumbré entre los mezquites, un ducto viejo, escapando gas por una junta sulfatada, silbaba hacia el aire frío. Las piedritas rodaban en cámara lenta hacia una oquedad. Entendí el cuadro. Un ducto abandonado, presurizado por algún error del pasado, respirando en una noche cerrada. Yo, con una pipa llena, a pocos metros. Y encima, mi corte general abierto por descuido. Miré a la figura. Alzó la mano libre y dibujó con los dedos, muy claro, el gesto de retírate. Hice caso. Me subí, arranqué despacio, y con el corazón golpeando en la garganta recorrí 20, 30, 50 metros. A esa distancia, el olor ya no era cuchillo sino eco. Me orillé de nuevo, puse conos, saqué el extintor y marqué a emergencias. Di la ubicación lo más exacta que pude, entre dos cerros con nombres que aprendimos a fuerza de pasarlos. Me dijeron que ya había reporte de posible fuga por llamadas desde Arteaga. Que no me acercara, que esperara con el tanque cerrado, que había un equipo en camino. Mientras esperaba, el radio se encendió solo en el canal de los voluntarios. Entre voces cruzadas escuché un nombre repetirse, Rentería. Rentería. Otro contestó, Rentería no está, compa, acuérdese. La luz ámbar reapareció a la altura de mis espejos y se estacionó del lado del conductor, a un brazo de mi ventana. La neblina dibujó, por un segundo, el contorno de un chaquetón viejo con bandas reflejantes gastadas. Quise decir gracias, pero la voz se me quedó atorada. Arribaron primero dos patrullas, luego una camioneta de protección civil de Saltillo y, detrás, una de bomberos. Traían equipo portátil para cierre de ductos y un medidor de gases que empezó a cantar apenas lo encendieron. Uno de los bomberos, de barba rala, me preguntó si había visto llama. Le expliqué lo de la fuga y lo de la válvula. Asintió serio, sin regaño, pero con esa mirada que te pesa. Me pidió que mantuviera el motor apagado y que no usara el teléfono cerca del borde. Yo no pensaba mover ni un dedo. Se metieron por la brecha con lámparas, pusieron abrazaderas como si fueran pinzas gigantes y, en menos de lo que canta un gallo, el silbido bajó. De la neblina salió otra figura, ahora de carne y hueso, con casco amarillo. Se acercó al jefe, habló en corto, y todos miraron hacia la oquedad. Me llamó la atención que el de barba volteó a ver la cinta del acotamiento y, luego, el espacio vacío junto a mi cabina, como si buscara algo que se había ido. ¿Quién lo alertó?, preguntó. Yo, tonto, miré alrededor antes de contestar. Un bombero, con una lámpara. Me pidió que cerrara la de emergencia. El de barba intercambió mirada con un policía. ¿Cómo era? Chaquetón antiguo, casco con mica vieja, caminaba con la luz en el pecho. No le vi la cara. El policía respiró hondo. Hace años perdimos a un veterano en esta sierra, en una fuga parecida. Se apellidaba Rentería. Hay gente que jura que, cuando huele a gas en la libre, ven su lámpara bajar. Me reí sin querer, no por burla, sino por la forma en que un dato encaja en el hueco exacto del miedo. No dije nada más. Me limité a asentir, con respeto. A las 2 de la madrugada, lo digo con letra porque así lo recuerdo, como si el tiempo hubiera dejado de ser número, la neblina empezó a levantarse. El equipo dejó la zona en condiciones estables y acordonada. El jefe se acercó a mi puerta y me dijo que podía continuar, con escolta, hasta el entronque. Antes de irse, me extendió una mano firme. Gracias por cerrar, dijo. Eso nos evitó un cuadro peor. Y no se culpe. Los descuidos existen, lo importante es corregirlos a tiempo. Arranqué con cuidado. El camión se sintió más ligero, aunque el peso era el mismo. En el retrovisor, la cúpula lechosa se fue haciendo pequeña. 1 kilómetro adelante, la radio volvió a su fritura normal. Quise creer que todo había sido mezcla de cansancio y susto. Pero el olor a gas no se inventa, la fuga no se sueña, y la línea vieja en el monte tampoco.
Entregué en Saltillo a las 6 de la mañana, sin contratiempos. El encargado de la estación, viejo conocido, me vio cara y me preguntó si venía de la Libre. Le conté a medias. Él completó sin esfuerzo. Hay un altar chiquito en la bajada, casi escondido bajo un mezquite. Si alguna vez te ayudó un bombero, pásale a dejar una pila o un encendedor apagado. Dicen que Rentería se aparece cuando alguien puede prender sin querer lo que no debe. Dormí unas horas en un hotel barato de autopista. En la tarde, con el sol tibio y las manos ya sin temblor, volví al punto. El acordonamiento seguía, con cinta amarilla ondeando. Busqué el mezquite. Al pie, entre piedras, había veladoras gastadas, una placa hecha a mano con letras deslavadas, Luis Rentería, 1968-2009. Siempre en guardia. Dejé sobre una piedra la batería de repuesto de mi lámpara, las mismas que cargo por manía, y un rosario que llevaba en la guantera. Me quedé de pie un rato, sin hablar, sintiendo el viento de la sierra, frío y limpio, como si la madrugada no hubiera existido. La resolución de lo que viví llegó por dos lados. Uno, técnico. Días después, un comunicado de Protección Civil explicaba que un tramo de ducto en desuso, enterrado a poca profundidad, había quedado conectado por error a una línea activa, y que un golpe de presión expulsó gas por una junta corroída. La saturación en el aire, con neblina y un vehículo cargado detenido encima, era un escenario de chispa mortal. La palanca general de mi pipa bajada a tiempo cortó cualquier posibilidad de que una válvula del equipo respirara y generara estática. Todo comprobable. El otro lado es el que no mide un manómetro. El nombre que escuché por la radio, la luz ámbar corriendo junto al tanque, la figura con chaquetón antiguo señalando justo la palanca, la serenidad con que se plantó a pedirme que me retirara. No me salvó un fantasma por capricho, me salvó un bombero que murió apagando lo que puede tragarse media sierra. Su advertencia no vino del susto, vino de su oficio: cierra, corta, aleja. Los vivos repetimos lo que practicamos hasta el cansancio, quizá los que ya no están repiten lo mismo, solo que desde otro lado. Desde aquella madrugada, mi ritual cambió. Antes de salir, además de revisar presión, sellos y luces, pongo la mano en la palanca general y digo en voz baja cerrada, aunque la deba abrir al llegar al patio de descarga. No me burlo del que necesita amuletos. Yo mismo dejé una batería bajo un mezquite, y cada vez que paso por la Libre, bajo la velocidad en ese tramo, vuelo el aire, bajo el vidrio un segundo. Si la sierra trae un aliento raro, no le discuto. A veces, en los grupos de WhatsApp, veo que alguien nuevo pregunta si es cierto lo de la lámpara del bombero. Siempre hay quien se ríe. No discuto. Nomás cuento la parte verificable: fuga real, ducto viejo, junta sulfatada, corte general a tiempo. Y cuando estoy entre colegas que han olido lo mismo, el silencio se llena de cabezas que asienten. No hace falta más. Si hoy me siento frente a este canal a contarles esto, no es para armar leyenda. Es para que al que vaya con pipa, con caja seca o con rabón, le quede una idea martillada: cuando algo te pida cerrar, cerrar no te quita nada. Y si ves una luz ámbar caminando a tu costado en la neblina, no te hagas el valiente. Hazle caso. Puede ser un veterano en guardia que, aunque ya no tiene turno, no ha dejado de patrullar la carretera. Hola canal, mi nombre es Luis y esta es mi historia. Soy trailero desde los 18. He cruzado todo el norte, pero nunca olvidaré una noche sobre la carretera que va de Chihuahua a Ojinaga, justo donde el desierto se pierde en el horizonte y la tierra parece no tener fin. Esa ruta la conozco bien: pocas gasolineras, tramos rectos y silenciosos, y un viento caliente que de noche ruge como si alguien soplara desde la nada. Esa vez llevaba una carga de herramientas industriales. Todo marchaba bien, hasta que me tocó atravesar un tramo en reparación donde el pavimento se angosta y solo pasa un vehículo por vez. Eran las 12 de la madrugada. El desierto se veía plano, sin luna, sin faros más que los míos. Encendí un cigarro y dejé que el sonido del motor me arrullara. A lo lejos divisé unas luces intermitentes, como de un camión detenido. Reduje la velocidad. Al acercarme, vi que era un tráiler viejo, oxidado, con el toldo abierto.
Las luces de posición parpadeaban y, junto a la cabina, un hombre hacía señas con una linterna. Me orillé pensando que necesitaba ayuda. ¿Todo bien, compa?, pregunté desde la ventana. El hombre se acercó despacio. Llevaba gorra, barba de días y una chamarra gruesa a pesar del calor. Me dijo con voz cansada que su batería había muerto y que no tenía forma de pedir auxilio. Accedí a pasarle corriente. Bajé con los cables, encendí mi linterna y abrí el cofre. Pero algo me pareció raro, el camión no tenía placas, ni rótulos, ni logotipo de empresa. Solo pintura vieja y un número medio borrado. Intenté no pensar mucho y conecté los cables. En cuanto hice contacto, las luces del camión se encendieron solas, como si el motor hubiera estado esperando. El tipo me dio las gracias con un tono extraño, sin emoción. Subió a su cabina, encendió el motor y me gritó: «Nos vemos más adelante, en el parador». Asentí, guardé mis cables y subí al mío. Avancé unos kilómetros, pero no vi el camión detrás de mí. Supuse que iría lento. Sin embargo, al pasar por una curva cerrada, lo vi de nuevo, pero ahora delante de mí. Me quedé helado. No había forma de que me rebasara, la carretera era de un solo carril. Además, la caja estaba intacta, sin cables colgando ni señales de haber estado apagado hacía unos minutos. Aceleré para alcanzarlo, pero cada vez que me acercaba, las luces traseras parecían desvanecerse, como si el camión se difuminara con el aire caliente del desierto. A la altura del kilómetro 117, un letrero viejo avisaba de un parador abandonado. Era un punto que ya casi nadie usaba, apenas una sombra de lo que fue. Y justo ahí, el tráiler se orilló, lento, igual que si me hubiera estado esperando. Lo seguí. Al detenerme, las luces del camión se apagaron todas al mismo tiempo. Me bajé con la linterna. Toqué la puerta de la cabina. Nadie respondió. Rodeé el tráiler, las llantas traseras estaban cubiertas de arena, como si llevara años sin moverse. La caja tenía óxido y las bisagras, medio comidas. Cuando intenté mirar por la ventanilla, el reflejo de mi linterna me devolvió una imagen que no me pertenece. Dentro de la cabina había una figura inmóvil en el asiento del conductor, pero no era el hombre que había visto antes. Era un cuerpo seco, encorvado, con el uniforme de una empresa desaparecida hace décadas. Retrocedí despacio. El aire se volvió más pesado, como si alguien respirara cerca de mi oído. Corrí hacia mi camión, subí de un salto y encendí el motor. Los faros iluminaron el otro tráiler, la pintura lateral mostraba un nombre casi borrado: Transportes Hidalgo. Recordé de inmediato una historia vieja que se contaba entre los choferes. Un camión de esa empresa había desaparecido en los años 90 cargado de herramientas y solo lo encontraron años después, enterrado a medias en el desierto, con el chofer adentro. Apreté el acelerador. No quise mirar atrás. Pero al avanzar, por el espejo derecho, juraría que el camión viejo arrancó también. Venía detrás, a una distancia exacta, sin perderme. A cada curva, las luces amarillas aparecían y desaparecían, reflejándose en mis espejos. Lo sentía pegado, pero nunca tan cerca como para verlo completo. Pasé el puente de Coyame cuando la radio se encendió sola. No tenía música ni voces, solo una interferencia que subía y bajaba, como si alguien intentara hablar. Entre la estática, una frase se repitió una y otra vez. No dejes el camino, no dejes el camino. El mensaje me heló. Entendí que no debía detenerme ni desviarme. Seguí derecho, aunque el cansancio me hacía pestañear. El reloj marcaba cerca de las 2 de la madrugada cuando la carretera se dividió, una desviación recién pavimentada a la derecha y la vieja ruta recta hacia Ojinaga. Dudé unos segundos. En el mapa del GPS aparecía una línea verde que indicaba ruta rápida, pero el señalamiento no existía antes. El camión detrás de mí encendió las luces altas, como si me advirtiera. Por reflejo, tomé la ruta vieja. Apenas lo hice, escuché detrás un ruido seco, un estruendo, y luego el silencio. Al mirar por el espejo, no había ni luces ni polvo. La desviación recién pavimentada se hundía en la oscuridad. Avancé hasta el siguiente retén militar. Les conté lo ocurrido.
Uno de los soldados, joven pero con cara de haber oído de todo, me dijo: esa desviación no existe, patrón. La empezaron a construir, pero se vino abajo hace semanas. Hubo un derrumbe con 3 máquinas adentro. Murieron todos. Si hubiera agarrado por ahí, se habría ido con ellos. Me quedé sin palabras. Me pidió mis papeles, revisó el camión y me dejó pasar. Al retomar la marcha, entendí que lo que me había seguido no quería asustarme. Me estaba guiando. Llegué a Ojinaga con el primer sol. Entregué la carga y, antes de ir al hotel, pasé por una gasolinera vieja a la orilla del pueblo. El despachador, un hombre de cabello blanco, me escuchó contar la historia. No se rió. Solo dijo: el camión que vio se aparece cuando alguien puede morir en ese tramo. Dicen que el chofer que lo manejaba se durmió y se fue al barranco con todo y carga. Desde entonces, ayuda a los que andan solos. Si lo ve otra vez, dele las gracias y no le tenga miedo. Me quedé callado. Antes de irme, el viejo me regaló un pequeño crucifijo de metal oxidado. Lo colgué en mi espejo y no lo he quitado desde entonces. Semanas después, supe que en el kilómetro donde apareció la nueva desviación encontraron maquinaria hundida y un camión pequeño sepultado. La zona quedó clausurada. Yo solo pude pensar en las luces que me guiaron esa noche y en la voz que repetía: no dejes el camino. Esa fue mi revelación: no todos los fantasmas quieren asustarte. Algunos siguen manejando, cuidando la misma carretera donde perdieron la vida. Y si un día ves un tráiler viejo con pintura comida siguiéndote en el espejo, no huyas. Tal vez te está salvando de convertirte en el siguiente.